Buenas tardes, estimados doctores. Saludos cordiales, especialmente a la Junta Directiva de la Red de Investigadores de la Transcomplejidad. Un saludo también de mi parte muy especial a la doctora Noelia Alfonso, quien me acompaña esta tarde para conversar un poco sobre lo que son los diseños del libro. Yo soy la doctora Sandra Salazar por Ferredit. El proceso de publicación de un libro, bien sea físico o digital, como se utiliza actualmente, supone diferentes acciones, indispensables para garantizar su calidad y promover su circulación entre los lectores. Estas acciones constituyen el proceso editorial. Se puede agrupar en 4 grandes etapas: selección, producción, impresión y postproducción. ¿Pero qué es un libro? La palabra libro proviene del latín liber libri, que significa corteza de un árbol o membrana. Es una obra impresa, manuscrita o pintada en una serie de hojas de papel. Actualmente, este tipo de libros físicos también es combinado con el libro digital, que también, por supuesto, corresponde a una serie de pasos y un procedimiento también específico. Se llama libro entonces a una obra que trata sobre cualquier tema e incluso que no tiene palabras, sino solo imágenes. Pudiéramos hablar en este caso de los libros para niños. Los libros sirven para la búsqueda del conocimiento y para aumentar la cultura, para entretener, enseñar y difundir. Incluso sirven de compañía para los momentos que necesitamos estar solos. Estar en compañía de un libro es una oportunidad para vivir más de lo que la realidad nos ofrece. En este siglo XXI es la vida, esa vida que puede ser en papel o en digital. El libro siempre ha sido una compañía fundamental, incluso en algunos casos es entrañable. Es como un amigo que se deja ver de tiempo en tiempo. Esto significa para aquellos momentos en que leo un libro y luego lo dejo allí de cabecera y pasa un tiempito y no lo vuelvo a leer, sino hasta dentro de un tiempo, después de haberlo digerido, después de haberlo meditado, y vuelvo a él para consultar algunas ideas. Saludos cordiales virtuales desde la ciudad de Maracay. Quise traer a colación este pensamiento de Roger Stoddard, que es emblemático entre los editores, el cual reza que hagan lo que hagan, los autores no escriben libros. Los libros no se escriben en absoluto. Son fabricados por escribas, artesanos, obreros, técnicos, prensas de imprimir y otras máquinas. Esta frase hace alusión a que el diseño del libro es un trabajo complejo que requiere de una adecuada gestión editorial y que implica la realización de un conjunto de tareas llevadas a cabo por un equipo de personas con una experticia particular y un profundo compromiso y capacidad de trabajo intercolaborativo. De acuerdo a la ley del libro del año 2007, define al libro como cualquier obra científica, artística, literaria que constituye una publicación unitaria, susceptible de lectura. Y de acuerdo a Carvajal 2015, el libro es un documento escrito con un mínimo de 50 páginas, 15.000 palabras o 90.000 caracteres. Realmente esto llama la atención. Si nos aferramos a la definición tradicional y romántica de lo que es el libro, la simple idea de redefinir el concepto de libro hoy día significa en ocasiones hablar de narrativas digitales. Continuando con la conceptualización de la categoría libro que viene haciendo la doctora Sandra Salazar,
quiero citar al autor del texto titulado La revolución del libro, quien señala que un libro es el fruto de determinadas técnicas que se han puesto al servicio de determinadas intenciones y que permiten determinadas utilizaciones, que encierran en un reducido espacio contenido intelectual de gran densidad, liberando sonidos, imágenes, sentimientos, ideas, abriendo las puertas del tiempo y el espacio, subrayando así la importancia cultural y social del libro y subsecuentemente el imponderable aporte que es el acto de escribir un libro. Los libros pueden clasificarse de varias formas. Por el tipo de obra, si son libros tipo ensayo, si es una bibliografía, una novela, o por el enfoque en el cual estén escritos, que bien puede ser un enfoque científico, didáctico, literario, entre otros. También por el tema específico que trate, como puede ser un tema religioso, que también existe. Recuerden lo que es la Biblia y toda esa serie de libros religiosos. En este sentido, pues entonces hablamos de libros científicos, los que allí plasman ideas de encuentros entre científicos de la medicina, de la ingeniería, otro tipo de escritores, de libros literarios que nos hablan sobre las novelas, sobre las fábulas, sobre otros temas correspondientes a las expresiones artísticas. Tenemos libros bibliográficos donde se plasma pues la historia de un personaje importante, pero también pueden ser de personas comunes y corrientes que nos muestran sus historias. Tenemos el libro de texto, que es el libro por lo general utilizado en las actividades de aprendizaje, en liceos, en colegios y libros universitarios, como son los que nosotros realizamos. Yo los determino como libros universitarios porque así se clasifican. Tenemos los libros de referencia o de consulta, donde necesitamos acudir en momentos de aclarar ideas. Libros recreativos, que son aquellos donde nos muestran pues las actividades de esparcimiento, de lectura, libros también para deportes, los poéticos, como los libros de poesías, que nos permiten pues adentrarnos a la historia del escritor o del poeta en este caso y que llega a nuestros sentimientos. Los libros de ficción, que son libros imaginarios y que tienen una narrativa completamente distinta. En este caso, cada uno de los tipos de libros tiene su propia narrativa y la forma de escribirlos es completamente diferente. Pero el proceso de elaboración o de edición viene siendo prácticamente la misma. Ahora bien, sea cual fuera el tipo de libro, tal cual como lo explicará la doctora Sandra más adelante, este proceso implica diferentes funciones, diferentes personas, que se inicia con el manuscrito que presenta el autor, que le entrega el original al editor, el cual realiza primero una lectura general para ver si lo acepta o no, y una vez aceptado entonces pasa al maquetador y finalmente cuando el libro ya está listo al lector para proporcionarle información, conocimiento o placer. De modo que la construcción, el diseño de un libro, su gestión editorial, es el producto del esfuerzo conjunto e intercolaborativo entre el autor, el editor y el equipo editorial, a los fines de garantizar la calidad indispensable para que se logre el interés de la comunidad en general y de la comunidad académica y científica en particular. La elaboración de un libro conlleva a la sistematización de un proceso que inicia con la idea de escribir y dar a conocer lo escrito, es decir, la divulgación.
Desde esta perspectiva, el autor o los autores de una obra de cualquier género de libro deben seguir ciertas pautas, iniciando por la recepción del manuscrito a una editorial, con la entrega de su original, para someterlo a una evaluación. Posterior a esta evaluación y partiendo del dictamen, se da o no la aceptación y la contratación de los servicios editoriales. Esta editorial pues asume este proceso de construcción del libro, de edición, y comienza por la corrección. Esta parte de la corrección entonces se dirige a lo que es el diseño. El diseño del libro por la casa editorial entonces comienza con la composición de este material, que es lo que nosotros llamamos la diagramación, que más adelante la voy a explicar. Luego de esto se va a la corrección ortotipográfica, a la publicación, pasado ya los anteriores pasos, y después el lanzamiento de este libro, que de tener mucho éxito se hablaría inclusive de un post-lanzamiento del libro en cuanto a que pudiera, hacerse nuevas ediciones del material ya publicado. La doctora Sandra viene señalando el proceso de diseñar, y al respecto deseo comentar que la doctora Rosa Belén Pérez señala que al diseño le compete la adecuada gestión de la comunicación, que se trata del lenguaje visual y que abarca 4 tipos de elementos. En primer lugar, los conceptuales, los cuales se utilizan durante las primeras etapas del diseño, cuando aún se está haciendo el prototipo, a fin de plasmar una idea, una posición o una dirección dentro de un determinado espacio visual. Y estos elementos son el punto, la línea, el plano y el volumen, los cuales no se ven, pero están implícitos en la imagen. Seguidamente, los elementos visuales, los cuales se denominan así precisamente por presentarse de manera visible, tales como la forma, el objeto, la tipografía, la textura y el color, los cuales son altamente relevantes en cuanto al diseño del libro, pues en muchas ocasiones la elección de una tipografía inadecuada o de un color inadecuado puede entorpecer la lectura de dicho libro. En cuanto a los elementos prácticos, se trata de conceptos abstractos relacionados con la forma de presentar el diseño, y a esto se refiere la representación, el significado y la función. En cuanto a los elementos de relación, depende del modo en que se relacionan las formas utilizadas para dar una interpretación y significado al diseño. Y estos elementos son la dirección, la posición, el espacio y la gravedad. Se trata pues de elementos que definen las interacciones entre las formas. Por su parte, el profesor del CENAL, Carlos Ortiz Bracho, enfatiza que el diseño implica el desarrollo y construcción visual del discurso y la identidad. De allí que considera al diseño el elemento estructurante que le da desde el punto de vista material, tangible, forma y posibilidad de materialización a la publicación, y garantiza el óptimo funcionamiento del libro, ya que éste sienta las bases y pautas de su construcción. Todo esto implica que se trata de un proceso que es permanente,
que se da desde el inicio, desde la entrega del manuscrito hasta la culminación del libro, hasta su publicación, y que es un proceso recursivo que se retroalimenta y se reinventa con base a otros procesos. Ya entregado el manuscrito original a una casa editorial, comienzan entonces otros pasos, que son un conjunto de tareas y que lo realizan diferentes personas, es decir, un equipo de personas. Diríamos que hay un editor, un diseñador, que es la persona que hace la diagramación, que hace también la maquetación, que es sinónimo de diagramar. Hay un corrector de estilo, un corrector de ortotipográfico, un evaluador de ese proceso en la medida que va avanzando. Si hay que traducirlo a otro idioma, también se tiene esta persona. Y hay un ilustrador que ayuda pues al embellecimiento interno y a la estructuración de las imágenes y corrección misma de las imágenes dentro del texto por parte bien sea que se vaya a ubicar por primera vez una imagen interna o corregir la imagen que los autores hayan incluido dentro del texto. Creo necesario retomar quién es el editor. Un editor es un profesional que se dedica al estudio, análisis y mejora de los textos escritos para definir cuáles cumplen los requisitos para ser publicados. Y su tarea entonces es la de revisar, ordenar y ajustar el material atendiendo a diferentes aspectos para finalmente lograr un texto más eficiente. Desde este punto de vista, ya teniendo el texto original en poder del editorial, se procede entonces a una segunda lectura completa del manuscrito. Esta segunda lectura tiene que ver con el corrector de textos. En este caso se comienza la corrección de estilo, que es un proceso realizado por expertos en lenguaje y que se encargan de que un texto, independientemente de su autor, desde el punto de vista de forma y de fondo, tenga el mejor acabado. Bajo este criterio, el corrector de estilo se encarga de verificar los aspectos vinculados a la gramática, puntuación, estilo y ortografía para lograr los textos más eficientes. Posterior a esta corrección de estilo, se procede entonces a la corrección ortotipográfica. Es la corrección lingüística que sirve tanto para subsanar los errores ortográficos, sintácticos, gramaticales, tipográficos, como unificar los recursos tipográficos, mayúsculas, cursivas, comillas, negrillas, faltas de ortografía, transposiciones u omisiones de caracteres. Esta es una tarea un poco compleja. Digamos que la corrección de estilo no es imprescindible, pero sí recomendable antes de llegar a la corrección ortotipográfica. Pasado estos dos procedimientos, entonces se llega a la maquetación del material. El maquetador editorial es el especialista en marcar el texto manuscrito para indicar el aspecto que debe tener en su forma impresa, con instrucciones acerca de cómo se deben utilizar los tipos de letras, los tamaños, los espacios, el sangrado. Es decir, que la diagramación entonces es un oficio de organizar los espacios contenidos en cada uno de los escritos, tanto en los libros de medios impresos como en libros electrónicos. Los dos elementos básicos en los que tenemos que pensar al momento de hacer la maquetación
es el texto en sí y las imágenes que está presente. En el contexto de lo que viene señalando la doctora Sandra, es importante enfatizar que esta comunicación visual no se limita a la parte externa del libro, sino que también abarca los aspectos internos, la estructura interna, y que requiere de una importante y asertiva toma de decisiones en relación a cómo presentar el contenido en el formato, elecciones temáticas de la portada, considerando que se trata del contenido proyectado hacia afuera en forma simbólica no verbal que revela su sentido, asertividad para escoger imágenes que funcionen como anzuelos para enganchar al lector, teniendo siempre presente que la intencionalidad última de escribir es ser leído. Toca ahora a un elemento muy esencial dentro del diseño de un libro, y es la portada. En este sentido, el diseñador de las cubiertas de libros tiene un gran trabajo. El trabajo del primer contacto visual del espectador con el producto, en este caso con el libro. Y bueno, allí debe presentar aspectos formales y estéticos para que sean atrayentes en un momento de primer contacto. En este sentido, la portada es una de las partes esenciales de un libro, puesto que invita al lector a adentrarse al texto, enriquece al libro mismo y aproxima de forma diferente al autor o a los autores del libro. En cuanto a la estructura interna, es fundamental la correcta disposición del contenido, considerando que el formato es tan importante como el contenido. Si no, díganme ustedes, ¿cuántos libros interesantes o especializados no son leídos porque su letra resulta muy pequeña, muy clara? Me imagino que ustedes, al igual que yo, tienen en su estantería, en su biblioteca, libros que en reiteradas oportunidades se escogen, se toman para leerlos y se vuelven a dejar porque resultan ilegibles, lo que da cuenta de una mala decisión en el diseño. Por lo que un aspecto fundamental de esta parte del diseño en la estructura interna son las guías para que no hayan párrafos o imágenes que estén fuera del margen, lo cual es importante en cualquier tipo de formato, pero aún mucho más cuando se trata de un formato impreso, en el cual es especialmente importante verificar antes del tiraje y respetar las pautas de estilo en cuanto a la organización del contenido y el cumplimiento de las características técnicas generales que van a garantizar la prolijidad del libro. Finalmente, quiero referirme a la promoción del libro. Una vez que ya el libro está listo, es fundamental promocionarlo. Y cabe destacar que este aspecto de la promoción en algunos casos es omitido o no es suficientemente explorado. Sin embargo, este reviste vital importancia, dado que, como señalé anteriormente, se escribe para ser leído y para tal fin se requiere dar a conocer la obra por diferentes medios, de manera de despertar el interés de los potenciales lectores. De allí que se pueden generar cápsulas a través de las redes sociales, publicar reseñas bibliográficas en revistas relacionadas a la temática del libro, realizar eventos tales como el bautizo del libro o su presentación como parte de un evento macro o en ferias del libro, activando la interacción mediante la creación de un blog en el que se presenten pequeños avances del libro y se promueve un diálogo con el lector mediante la formulación de preguntas reflexivas y por último mediante el book trailer, que no es otra cosa que videos de corta duración
para crear expectativas en los potenciales lectores y animarlos a leer el libro. Bueno, culmino con estos escritos de Ferdinand de Saussure. El significado y el valor de una palabra se encuentra en las demás. Eso es importante a la hora de escribir para la coherencia y cohesión de los escritos, y profundizar la competencia escrita por parte de los escritores, que valga la redundancia, para la construcción de textos académicos, como en el caso nuestro, es un agregado más para nosotros como investigadores, como escritores y como, ¿por qué no?, como poetas, para más adelante escribir narrativas necesarias que no solamente transmitan un conocimiento, sino que embellezcan ese conocimiento y ser transmitido de manera interna por parte de quien escribe. Quiero agradecer por su atención, cada uno de ustedes, su tiempo, y también a la doctora Noelia Alfonso por su compañía, su valiosa compañía. Feliz de contar con ella porque sabe que se ha adentrado a un área un poco compleja, como es el lenguaje, como es el manejo de temas de escritura, de construcción y de lo que tiene que ver con el aspecto formal de textos académicos. También quiero agradecer a el grupo de la directiva de Reddit por esta invitación para que poco a poco vayamos conociendo cuál es el proceso que lleva un libro a su punto final. Que pasen una feliz tarde y abrazos virtuales.